La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. And what about total exoneration? Did you actually totally exonerate the president? No. Now, in fact, your reports expressly states that it does not exonerate the president. It does. I think everybody understands what's going on. There was no defense to this ridiculous hoax. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. And we will do a new deal, a better deal. Creo que la mayor responsabilidad en este momento, desde luego, está en quien tiene que ir al Congreso a conseguir los votos. Un debate de investidura no es un lugar donde uno va a hacer una marcha triunfal. Es un lugar que cuando tienes 123 diputados vas a solicitar, a pedir el apoyo de otras formaciones políticas para que seas investido presidente. Y eso tiene unas contrapartidas. O sea, no se puede ir a un debate de investidura como si uno tuviera mayoría absoluta, y mucho menos como si tuviera las verdades absolutas, porque ni siquiera la mayoría absoluta nos da a nadie las verdades absolutas, ¿no? Y por tanto uno tiene que ir con la responsabilidad, con la humildad y, a ser posible, con los acuerdos que permitan que las formaciones políticas voten a un presidente del gobierno. No era fácil lo que han hecho ustedes. Así que, de nuevo, mi agradecimiento por su altura de miras y su generosidad, señorías de Ciudadanos, señorías de Vox. La violencia de género es inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, pero con el mismo empeño debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y a las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares. No hay ninguna incompatibilidad en ello. Y agradecemos a Vox que haya insistido en la lucha contra otras formas de violencia que son igualmente inadmisibles.
Buenos días, cafetera. Esta noche los oscuros callejones de la corte madrileña han estado muy agitados. A falta de que se concrete si se llega a un acuerdo o no, las últimas horas en la negociación entre el Partido Socialista y Podemos han sido frenéticas. Para entenderlos vamos a contar exactamente qué es lo que ha ocurrido. El PSOE envió a última hora de la tarde a los periodistas 2 documentos. En uno de ellos decían enviar las exigencias de Podemos para apoyar al gobierno y en el otro enviaban unas supuestas ofertas de Pedro Sánchez a Unidas Podemos. Ya es llamativo que el partido que se quejaba de que Iglesias había dado los detalles sobre la negociación 48 horas antes en la sesión de investidura haga lo propio ahora filtrando esos documentos. Pero debates tácticos al margen, el PSOE ofrecía una vicepresidencia de Asuntos Sociales y 3 ministerios: Vivienda, Sanidad e Igualdad. Inmediatamente se ha dado un extenso debate público, básicamente en las redes sociales y en decenas de llamadas nocturnas, en las que se presionaba a Podemos para que aceptasen esa oferta. En Podemos, sin embargo, lo que decían es que la propuesta del PSOE era difícil de aceptar. No llega apenas al 5% del presupuesto del gobierno, y eso que ponen el 30% de los votos, el 25% de los escaños. Y eso después, además de dejar a Pablo Iglesias fuera, decían. Muchas de esas competencias además están transferidas a las comunidades autónomas o ayuntamientos y en el fondo ministerios como el de Igualdad apenas sirven ya para hacer, pues por ejemplo, un calendario sobre propaganda, publicidad, etcétera. Y el de Sanidad apenas para el calendario de vacunación. Así ironizaban por lo menos ellos. Se extendió la sensación de que de nuevo el PSOE trata a Podemos como subalternos, no como iguales. Desde el Partido Socialista se insistía, por el contrario, en que son importantes ministerios, aunque no tengan margen de actuación financiera. De hecho, aceptaban entregar una de las joyas de la corona para el Partido Socialista, el Ministerio de Igualdad. Pero Podemos seguía pidiendo competencias para desarrollar políticas sociales en trabajo, hacienda y transición ecológica. Defienden desde Podemos que en los ministerios que les ofrecen no se pueden desarrollar políticas como subir el salario mínimo, acabar con la temporalidad, como las escuelas gratuitas de 0 a 3, bajar la factura de la luz, medidas para combatir la emergencia climática, etc. E incluso defendían que desde el PSOE les habían llegado a decir que no pueden tener la cartera de trabajo porque son incómodos para la COE. Así que en este cruce de reproches nos hemos quedado toda la noche. Y no vayáis a pensar, los oscuros callejones de la corte madrileña no han descansado. Las presiones son gigantescas y todo el mundo ve con pavor una posible repetición electoral. Como no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero lo que sí que pensamos es que es ahora o nunca, porque en la medida en que nos metamos en el otoño, el acuerdo se va a poner francamente imposible. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Pues en efecto han sido unas horas muy frenéticas en las que se han cruzado muchos reproches. Nos llama la atención que en este escenario, con este clima, sea posible algún tipo de acuerdo. Pero una cosa que nos ha demostrado la actualidad ya de forma reiterada es que todo lo que parece imposible es posible. Y las noticias se solapan unas a otras, y lo que a una hora parece un improbable, al día siguiente se ha olvidado, porque tenemos otra cosa nueva con la que refrescar la actualidad. Bueno, sobre eso vamos a reflexionar con vuestra ayuda, utilizando un hashtag #LaCafeteraInvestiniela, #LaCafeteraInvestiniela. La votación tiene que producirse hoy a mediodía. A mediodía sabremos si en esta ocasión, en segunda convocatoria, la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno es posible o no lo es. Eso será aproximadamente a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, y a esa hora veremos cómo se destapan las cartas y cuán sinceras eran las presiones que se estaban ejerciendo. Estamos ante un gran vodevil en el que todos manifiestan una gran dureza en la negociación. Hay riesgo real de ruptura. Como la bola de cristal es un elemento únicamente reservado para, en fin, los grandes, nosotros somos incapaces de imaginar exactamente en qué va a terminar todo este episodio. Pero podéis participar. ¿Es la oferta del PSOE respetuosa con Podemos? ¿Es suficiente? ¿Merece Podemos exigir algo más? Quizá no.
¿Qué opináis vosotros? Almohadilla la cafetera Investiniela. Almohadilla la cafetera Investiniela. Es el hashtag del programa con el que vamos a ordenar la conversación y os pedimos que participéis y que lo utilicéis a esta hora. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Horas frenéticas, horas locas en un mundo, en una actualidad. Qué raro, en la política española. Sí, luego dicen, no, hombre, no ha sido un año tan agotador. Es que llevamos así, yo no sé, cuando no es el proceso, es el juicio. Cuando no es el juicio, entonces son las elecciones andaluzas. Cuando no son las elecciones andaluzas, son un atentado en el... En fin, es un absoluta... Todo muy precipitado, todo muy... Bueno, comentabais ya por aquí por el hashtag que al final es eso, es una quiniela, ¿no? Lo que vamos a ver, porque al menos por lo que se ha ido sabiendo, no parece que esté muy clara la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, bueno, parece que va a ser un no rotundo, pero veremos, porque hay que fiarse de la política española, que la política española, bueno, pues de un día para otro y de unas horas para otras puede cambiar radicalmente. Tampoco pensábamos que la moción de censura fuese a salir, la moción de censura a Rajoy, y al final salió. Así que veremos qué ocurre. Yo lo que digo es que ganar el relato no implica necesariamente ganar elecciones, y eso lo tendrán que tener presente en el Partido Socialista. Y además, bueno, algunas de las acusaciones que se están lanzando a estas horas, no os podéis imaginar cómo bullen los oscuros callejones de la corte madrileña. Están como locos. Hoy se han echado a las calles con capa y espada decenas de personas, y el cruce de llamadas era increíble. Si este tipo de asuntos podemos asistir los que estamos al margen, no quiero imaginar las presiones tan gigantescas que estarán viviendo a estas horas tanto en el Partido Socialista como en Unidas Podemos. Bueno, muy llamativo en todo caso, hoy muy recomendable, hay un artículo en público.es que hablan de una cosa que filtró ayer Podemos, una afirmación que les habían hecho desde el Partido Socialista. No os podemos dar trabajo porque sois inquietantes para la COE. Esto es llamativo. Esto, aunque solamente sea como declaración, en fin, suponemos a esta hora que lo negarán quienes participaban en las reuniones, porque sería un escándalo de una magnitud gigantesca. A algunos se les ha olvidado que la política es el abogado defensor de los ciudadanos ante las presiones de los poderosos. Son nuestros abogados defensores. Si resultan incómodos para la COE, entonces es que resultan buenos abogados defensores. Y hasta que no reconozcamos el rol que juega cada uno. En fin, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Participa con nosotros en ese hashtag. Almohadilla, La Cafetera, Investiniela. Almohadilla, La Cafetera, Investiniela. Es el hashtag del programa con el que estamos organizando la conversación. Y un hashtag en el que ya están participando numerosos oyentes de este programa, a través del cual ya están participando numerosos oyentes de este programa, como Enrique Quesada, como Dana de Diana, dice, aquí hay un verbo, ningunear, como indignados, como pásanos poco, como Ismael Graznando, Carmen Quintana, buenos días, resistencia a esta hora, desilusión y miedo, con un poquito aún de esperanza, decepción y nostalgia, un poquito de aún es posible, pero sobre todo con rabia, dice Carmen Quintana. Bueno, pues os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla La Cafetera, Investinela, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí la mañana, porque las últimas horas han sido frenéticas, aunque de escasas declaraciones políticas. Si os parece, aunque hay bastantes temas internacionales que queremos repasar, pero habida cuenta de que en el sur de Europa está esta situación de, digamos, de auténtica atención, hay una atención concentrada que se respira en el ambiente, pues hasta a la espera de que se produzcan movimientos. Lo que sí que es cierto es que en las últimas horas escuchábamos a Mónica Oltra en Al Rojo Vivo, decía, la mayor responsabilidad la tiene Pedro Sánchez. Claro, parece singular que haya que recordar esto. Quien está pidiendo ayuda es el Partido Socialista. Quien está pidiendo apoyos para gobernar es Pedro Sánchez. Y así lo recordaba ayer Mónica Oltra. Creo que la mayor responsabilidad en este momento, desde luego, está en quien tiene que ir al Congreso a conseguir los votos. Un debate de investidura no es un lugar donde uno va a hacer una marcha triunfal. Es un lugar que cuando tienes 123 diputados vas a solicitar, a pedir el apoyo
de otras formaciones políticas para que seas investido presidente. Y esto tiene unas contrapartidas. O sea, no se puede ir a un debate de investidura como si uno tuviera mayoría absoluta, y mucho menos como si tuviera las verdades absolutas, porque ni siquiera la mayoría absoluta nos da a nadie las verdades absolutas, ¿no? Y por tanto uno tiene que ir con la responsabilidad, con la humildad y, a ser posible, con los acuerdos que permitan que las formaciones políticas voten a un presidente del gobierno. Eso decía Mónica Oltra, la responsabilidad está depositada en las manos de Sánchez, que es quien tiene que llegar a un acuerdo. En todo caso, aquí lo que se disputa es el relato de quién es la culpa en el caso de que no salga bien la negociación. Aunque, como digo, en las últimas horas bullían, los teléfonos ardían, porque hay unas enormes presiones para que Unidas Podemos acepte esa oferta lanzada desde el Partido Socialista. El documento que se filtró, os lo decía hace unos segundos en el editorial, la verdad es que fue una historia singular, porque ha habido varios documentos filtrados a lo largo de la tarde, y entonces ha habido un cierto debate sobre por qué el Partido Socialista estaba publicitando, estaba extendiendo estas propuestas, estos documentos. El PSOE envió dos documentos: las exigencias de Podemos al PSOE, según el Partido Socialista, y un segundo documento, las propuestas del PSOE a Unidas Podemos para la investidura. Y ese documento concluía con el siguiente párrafo: el PSOE accede a que Irene Montero fuera la vicepresidenta en Asuntos Sociales, tal y como exigían desde Unidas Podemos. Los tres últimos ministerios que ha ofrecido el candidato Pedro Sánchez al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, además de la vicepresidencia, han sido Ministerio de Vivienda y Economía Social, que incluye la Secretaría General de Vivienda. Claro, es un asunto relativamente menor, porque no tiene, por ejemplo, capacidad para influir en el precio de la vivienda, apenas para elaborar alguna pequeña política. ¿Recordáis aquello de los minipisos o los paseos en zapatillas o las zapatillas de la ministra para buscar, pues esto? Tiene competencias menores. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, que incluye la Secretaría General de Sanidad y Consumo. También es un ministerio, es muy simbólico el Ministerio de Sanidad, pero, para ser honestos, decían desde Podemos, les acusaban de que solo servía ya para elaborar el calendario de vacunaciones, porque el Ministerio de Sanidad en realidad no tiene competencias, puesto que todas están transferidas a las comunidades autónomas. Quizá dependencia puede tener un cierto peso, pero el 50% de la financiación se recibe a través de las comunidades autónomas también, y en todo caso tampoco es un elemento que sea susceptible de mucha modificación, así que desde ahí no se pueden lanzar iniciativas legislativas. El Ministerio de Igualdad, que incluye la actual Secretaría de Estado de Igualdad. En este sentido es de gran simbolismo, tiene una carga simbólica muy especial para el Partido Socialista, y por lo tanto sí se considera que, en términos de simbolismo, pues es importante para el Partido Socialista su cesión, pero estamos en el mismo escenario. Apenas son ministerios que tengan peso real, puesto que apenas se puede decir que tengan competencias presupuestarias, que es con lo que se pueden dictar unas ciertas políticas. Bueno, desde Podemos, como os decía, también enviaban alguna información diciendo, claro, es que las políticas que propone Podemos, subir el salario mínimo, acabar con la temporalidad, escuelas gratuitas de 0 a 3, bajar la factura de la luz, medidas para combatir la emergencia climática, ninguna de esas se pueden hacer desde los ministerios que nos propone el Partido Socialista. Dice, además, la oferta, dice, nunca se nos ha hecho en esos términos, nunca estaría Podemos en más de uno o dos de los que aparecen en ese listado, y siempre para evitar acceder a compartir los ministerios que permitían desarrollar políticas sociales. Así que dice, sí, se ofrece una caja de herramientas, pero está vacía, pero nunca se nos ha hecho esa oferta en los términos en los que se plantean esos documentos. Pero en todo caso, el hecho de que el Partido Socialista los haya filtrado y lo haya hecho el Departamento de Comunicación. Yo, cuando lo publiqué, hubo bastante revuelo, lo retuiteó bastante gente de Podemos y decían, ¿de dónde salen estos documentos? No hay ningún secreto detrás. A mí no me los pasó ninguna fuente escondida, me los pasó directamente el Departamento de Comunicación del Partido Socialista, de forma que entiendo que si los he recibido yo, lo han recibido otros periodistas en igualdad de condiciones, y con ninguna indicación de que fueran documentos de trabajo secretos, más bien lo contrario, porque si te los envían, me los enviaron directamente por WhatsApp, para que veáis cómo funciona un poco el tinglao este. Bueno,
¿Qué es lo que contestaba Unidas Podemos? No queremos entrar en un gobierno a cualquier precio, queremos competencias que pueda desarrollar políticas sociales, en igualdad, en trabajo, en hacienda, en transición ecológica, y con esas ofertas no es posible. El PSOE dice que ofrece vivienda, por ejemplo, pero sin capacidad para regular el precio de los alquileres o para que no haya desahucios sin alternativa habitacional, es decir, con poco margen de actuación para Unidas Podemos. Bueno, esto es lo que está sobre la mesa. Vamos a ver la interpretación, porque sospecho que si yo he recibido decenas de llamadas a lo largo de la tarde-noche, no me quiero imaginar las llamadas que habrán estado recibiendo otros compañeros en la profesión o las llamadas que habrán estado recibiendo no solamente en los medios de comunicación, sino los cargos políticos. Según el periódico El País, la Moncloa da por rotas las negociaciones de la investidura. Pulso final ante la votación en el Congreso. Sánchez alega que la propuesta de Podemos supone crear 2 gobiernos. Y el PSOE asegura que ofreció una vicepresidencia y carteras en sanidad, vivienda e igualdad. Iglesias no renuncia a una coalición, pero centra su pulso en el Ministerio de Trabajo. Trabajo y Hacienda son los 2 ministerios que están en el eje del debate, que no sale en estos documentos, pero en el eje del debate de las peticiones de Podemos. Esto ha sentado bastante mal en el Partido Socialista en las conversaciones internas, porque dicen, ¿cómo se va a entregar un ministerio como el de Hacienda o un ministerio como el de Trabajo? En el Ministerio de Hacienda hay que decir que en realidad en el documento que ha enviado el propio Partido Socialista tampoco hable de que estén pidiendo el Ministerio de Hacienda. Las exigencias de Podemos al Partido Socialista, lo digo porque lo tengo delante y me lo han enviado los del PSOE, así que no debe ser que, a no ser que los medios tengan una información diferente a la que ha enviado el Partido Socialista. Pero la información enviada por el Partido Socialista dice que Podemos lo que les pedía era la Secretaría de Estado en Hacienda para la lucha contra el fraude, con, la Secretaría de Estado de Hacienda, una Subsecretaría de Estado de Hacienda y también para poder gestionar áreas específicas, tributos, inspección fiscal y apuestas, es decir, elementos del Ministerio que le permitieran participar en la lucha contra el fraude, pero no estaban pidiendo el Ministerio, por lo menos no es lo que dice ese documento. Y dicen, también está pidiendo la AIREF, que es una oficina que se dedica básicamente a la elaboración de informes, que tampoco es que se dedique especialmente, son informes que tienen una cierta carga de relevancia, pero tampoco, es que estén participando de la política fiscal de este país. Pero sobre todo tenía como objeto la lucha contra el fraude. Esto parece que es uno de los escollos, que Hacienda es uno de los ministerios que no quiere soltar el gobierno. Esto no está publicado en estos términos en los periódicos, pero os lo cuento. Otro de los escollos, el Ministerio de Trabajo. Estos parece que son 2. Y hay un escollo en discordia que también podría ser el Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Medio Ambiente. Claro, ayer, por cierto, se produjo un cruce de acusaciones a cargo de Juan López de Uralde, el líder de Equo, la persona que lleva la política ambiental, la política ecologista dentro de Unidas Podemos, y se produjo un cierto cruce de acusaciones porque puso un tuit en el que decía, para dejarlo claro, Pedro Sánchez no quiere dejar en manos de Podemos ni una sola competencia en transición ecológica, en medio ambiente o en energía. ¿Por qué será? Y le contestó ni más ni menos que la ministra Teresa Rivera. Y le dijo, ¡ay, Juancho, qué pena! En fin, contestaba Uralde, exactamente qué es lo que te da pena. Una cierta tensión en el debate en torno a esa figura. ¿Por qué el Partido Socialista no ha ofrecido el Ministerio de Medio Ambiente? Probablemente porque implicaría políticas relacionadas con la energía y con la industria, por lo tanto. Así que entraría en colisión con políticas de industria y energéticas, y eso en el Partido Socialista no quieren conflictos dentro del Consejo de Ministros. Pero claro, pensamos, este es uno de los escollos no verbalizados de Podemos. Equo se encuentra en una situación francamente complicada en este momento. Podría estar al borde de la ruptura. Es posible que una parte del partido esté mirando la formación del nuevo partido político de Íñigo Errejón. Esto se debate mucho en los oscuros callejones de la corte madrileña. Podría romperse en 2. Es un hecho con el que se especula en las últimas semanas. Si el Partido Socialista tiende la mano a Podemos y le deja una cierta política ecologista, una cierta visibilidad, no solamente le está resolviendo un problema político en ese sentido de partido, sino que también le está abriendo la oportunidad a que alguien tan significado como Uralde, o como que, ojo, fue director de Greenpeace, digamos que tiene una
también una profunda carga simbólica que pudiera ocupar una cartera como esta, pudiera tener proyección. Así que, como veis, son muchos los materiales con los que se está jugando en esta negociación. Pero el Partido Socialista no quiere abrir espacios a otras concesiones. Bueno, lo que nos llama la atención de todo esto, más allá de los dimes diretes, de las ofertas y contraofertas, de los rechazos, es que hay algo de nuevo que se extiende, que es la sensación de que el PSOE sigue tratando a Podemos como subalternos, no como iguales. Esto es bastante obvio, bastante evidente, y claro, tiene el 30% de los votos, el 25% de los escaños, tienen derecho a pedir esa proporcionalidad, como ocurre en 19 de los 28 países de la Unión Europea, que por cierto es un artículo que hoy publica también el periódico El País en su versión digital. Os lo recomiendo porque, claro, mientras se está diciendo qué ambición las de Podemos, que está exigiendo cosas, debajo hay un artículo que se titula «La coalición de gobierno es la norma en la Unión Europea». 19 de los 28 países de la Unión Europea tienen un gobierno de coalición, con al menos 2 partidos con cargos ministeriales. Y las responsabilidades ministeriales se reparten en función de su importancia electoral. Evidentemente, Podemos no puede aspirar a tener los grandes ministerios, puesto que no tiene esa representación política, esa representación electoral. No ese es el grado de confianza que le han dado los ciudadanos. A lo mejor, en ese sentido, pues tiene una cierta lógica que no se le ofrezcan las carteras que más importancia presupuestaria y legislativa tienen, puesto que representan, como digo, el 25% de los escaños o el 30% de los votos aproximadamente. De forma que, hombre, algo en proporción les tienes que ofrecer. A lo mejor no 5 ministerios, pero cuidado, si son 3, tienen que ser 3 con una importante carga presupuestaria o simbólica, porque solamente desde el presupuesto se pueden hacer políticas importantes, ¿no? Así que, en fin, bueno, esto es lo que da de sí las negociaciones hasta ahora. Ahora veréis cuáles son las portadas de los periódicos, lo que están los periódicos llevando a sus portadas a esta hora. El tablero de ajedrez es la fotografía de portada elegida por el periódico ABC. Investidura difícil, gobierno imposible. PSOE y Podemos estiran la negociación hasta el límite, enrocados en sus intereses. Sánchez asegura, dice Sánchez, asegurarse la presidencia, esos son sus intereses, e Iglesias la supervivencia. Claro, ahí hay una trampa retórica. Una de las grandes dificultades en la negociación es que el PSOE ya se ha cobrado la pieza de caza mayor al secretario general, ni más ni menos que del partido al que le está extendiendo la mano. Y ha tenido que dar un paso atrás. Hay mucho, también se especula mucho en las últimas horas con qué consecuencias tendrá esto para Iglesias. Si esto puede ser el final de su trayectoria política, si el final tiene que ser coronado con una buena negociación en la mesa del Consejo de Ministros, pero qué oportunidades tiene después Pablo Iglesias de, perdiendo la visibilidad que va a perder, porque estar en el Consejo de Ministros te da una gran visibilidad, pero quedarte en el Congreso de los Diputados no tanta, ¿qué posibilidades tendrá después Pablo Iglesias de recuperar la iniciativa política en su persona? O quizá esto está suponiendo la entrega del liderazgo en Podemos de forma tranquila a Irene Montero. Claro, hay quien dice, no, hombre, Pablo Iglesias tendrá otras oportunidades. A mí una vez me dijo Carmen Chacón, la política es hoy. La política es hoy, que se lo digan a ella, que renunció a la carrera por la Secretaría General del Partido Socialista con muchas promesas de que habrá otras oportunidades y nunca más se le volvió a dar otra oportunidad. Así que la política en efecto es hoy. Y hoy Iglesias es la pieza mayor que se ha cobrado, la pieza de caza mayor que se ha cobrado el Partido Socialista. Ha tenido que dar un paso atrás. Pablo Iglesias. Hombre, si eso no es motivo más que suficiente para sentarse en la mesa de negociación con una buena oferta sobre la mesa, pues... Pero dice aún así el periódico ABC que Iglesias lo que quiere es asegurarse la supervivencia. Hombre, la supervivencia ya, Iglesias no está en juego.
Quien sí está en juego, según el periódico El Mundo, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se la juega, es el titular de portada hoy en El Mundo. El candidato llega a la votación decisiva con las relaciones casi rotas. Ofrece a Podemos ministerios de igualdad, vivienda, sanidad y una vicepresidencia. Filtra un documento con las exigencias de Pablo Iglesias, que se niega a apoyarlo hoy. El PSOE se aferra a un cambio in extremis. Deben entrar en razón, deben rectificar, dicen desde el Partido Socialista, que hoy en su portada lleva... desde el periódico El Mundo, que hoy en su portada lleva una fotografía con la vicepresidenta Carmen Calvo, la encargada de trasladarse ayer al Congreso para negociar con Pablo Echenique. Y fotografía y un titular: alta tensión. Sale ahí Carmen Calvo con el pelo, movido por el viento, así con un poco se denota una electrizante tensión en la negociación. Así que son horas frenéticas, como estáis viendo, para terminar ya de una vez, para irnos de vacaciones en las últimas horas. Llegará, nacerá el bebé, nacerá con dolor, o por el contrario esperaremos a la vuelta de... Tendremos que esperar a la vuelta del verano. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. Bueno, pues acaba de hablar para la SER Pablo Echenique, y entonces en este debate le han preguntado cuál va a ser la orientación de su voto. Dice que todavía tienen que discutirlo, que todavía hay que negociarlo. Todavía parece ser que no está cerrada definitivamente la posición. ¿Qué van a votar hoy en la investidura de Sánchez? Bueno, tenemos que debatirlo y sobre todo... pues sería bueno que hubiera una posibilidad de que pueda haber un gobierno de coalición en España. Nosotros ayer a última hora de la tarde teníamos pues toda la voluntad del mundo de seguir negociando, y el Partido Socialista decidió poner fin a esas negociaciones. No tengo mucha confianza en que tengan la voluntad de volver a sentarse, pero... Así que la posición dice que no la tienen completamente cerrada, decía Echenique hace unos minutos a Aimar Bretos en la SER. No es una posición cerrada. Bueno, pues mientras, a la espera de que la posición sea más cerrada, y lo tomaremos con un cierto sosiego, tendremos ya la oportunidad de analizarlo con sosiego después aquí en el programa. Mientras tanto, como digo, hoy en las portadas de todos los diarios, Sánchez se la juega. También Sánchez e Iglesias vuelan los puentes de la investidura, dice el periódico La Razón. A menos de 24 horas para la votación del Congreso, ambos se afanan ahora en ganar la batalla del relato y se acusan mutuamente de forzar elecciones si no se vuelve a negociar antes del 23 de septiembre, como piden los morados. Aquí hay un problema. En septiembre esa negociación va a ser francamente imposible, porque con la diada en la que se explicitará un gran apoyo del independentismo a los presos, la presión exógena va a ser brutal, y partidos como Esquerra Republicana no van a tener opción a apoyar a un gobierno del Partido Socialista en Madrid. Va a ser muy difícil, se va a complicar todo mucho. La situación internacional, en la medida que nos vayamos metiendo en el otoño, se puede poner muy difícil también. Tenemos el Brexit por delante. Hemos escuchado ya a Boris Johnson en su primer discurso, y en su primer discurso ahí lo ha dicho claramente: saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, así que encima de la mesa de una negociación en Madrid, el Brexit se va a colocar también como un elemento trascendental, y con toda la inestabilidad que eso puede provocar además para la Unión Europea y para los gobiernos que pertenecen a ella, entre esos el de España. Así que de pronto van a introducirse nuevos elementos de tensión. Más vale que lleguen a un acuerdo cuanto antes, porque como lleguemos al verano, este acuerdo va a ser francamente imposible. Por lo menos es nuestra opinión. Pero ayer escuchábamos a Boris Johnson en ese primer discurso: saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, sí o sí. And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. And we will do a new deal, a better deal, that will maximise the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe. Cueste lo que cueste, dijo Boris Johnson,
Saldremos de la Unión Europea y lo haremos con un nuevo acuerdo que será mucho mejor, presumía Boris Johnson desde la posición que le da esta excentricidad, ya le llaman el Donald Trump del Reino Unido, admite que un no deal es una remota posibilidad. Se estrenó ayer como primer ministro británico, prometiendo un Brexit el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Este nuevo premier tendrá que pilotar la peor crisis del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, dice hoy el periódico El Mundo en su portada, puesto que lleva este asunto a la portada. También lo lleva el periódico El País. Johnson: dejaremos la Unión Europea el 31 de octubre. Ayer fue recibido en el Palacio de Buckingham, en Londres, por la reina Isabel II. Y este nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, que marcó ayer un profundo giro al formar su gabinete, que está caracterizado por los perfiles euroescépticos duros en los puestos clave, pero también por una apuesta por la diversidad étnica, de género, para vender una imagen optimista del Brexit. Incluso si la salida de la Unión Europea, dice el periódico El País, se produce sin acuerdo, dice: el Brexit fue una decisión fundamental del pueblo británico y hay que respetarla con o sin acuerdo. No hay peros que valgan, dijo el líder conservador ante el 10 de Downing Street, tras recibir el encargo de la reina Isabel II de formar gobierno. Los británicos ya han esperado demasiado, dijo ayer el excéntrico Boris Johnson, el calco, la imagen viva del Donald Trump del Reino Unido. Un Donald Trump, por cierto, que se encuentra con problemas de nuevo. Ayer el fiscal Mueller compareció en el Congreso para hablar de la trama rusa y dijo: Trump no está exculpado. So the report did not conclude that he did not commit obstruction of justice. Is that correct? That is correct. And what about total exoneration? Did you actually totally exonerate the president? No. No está exonerado Donald Trump. Reconfirmó muchos detalles que Trump no admite. Dijo que los comentarios de Trump sobre Wikileaks fueron problemáticos, hoy cuenta la CNN, y también algunas conclusiones claves que se pueden obtener. Donald Trump se mostró ayer francamente nervioso. Había dicho: no voy a estar mirando, a lo mejor lo veo un poco, dijo a los periodistas de la oficina Oval, no voy a estar vigilando a Mueller porque no se puede abarcar todo esto, no hubo colusión ni obstrucción, dijo Donald Trump. Sin embargo, a juicio de los 7 o 8 mensajes que ya había enviado sobre la audiencia de Mueller, Donald Trump estaba francamente atento. Le respondió: todo esto es una farsa, llegó a decir en algunos de los mensajes. So we had a very good day today, the Republican Party, our country. There was no defense of what Robert Mueller was trying to defend, in all fairness to Robert Mueller. Whether his performance was a bad one or a good one, I think everybody understands what's going on. There was no defense to this ridiculous hoax. Así que decía que son mentiras ridículas, decía Donald Trump sobre estas afirmaciones de Mueller. En todo caso, había una cierta decepción entre los demócratas porque pensaban que iba a ser mucho más contundente el fiscal y, sin embargo, observaron que estuvo tembloroso, dubitativo, no fue todo lo contundente que esperaban desde el Partido Demócrata. Bueno, mientras tanto, además, Puerto Rico ha sido hoy noticia a lo largo de la noche. A estas horas muchos de vosotros ya lo sabréis. Lo habíamos avanzado en las últimas semanas. Aquí en España no provocó mucho interés, pero se intuía, si uno asistía un poco al debate público que se estaba viviendo en Latinoamérica y en Puerto Rico, se intuía que los problemas no dejaban de crecer. La sociedad se había echado a la calle después de que se descubriesen unos mensajes del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, unos mensajes machistas insultando a la oposición, absolutamente grotescos, muy brutos, y ha provocado su renuncia. El gobernador hizo pública su renuncia en un vídeo que se emitió después de más de una semana de fuertes protestas. La renuncia se va a hacer efectiva el 2 de agosto. La gobernación va a quedar ahora en manos de Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia. Esto, que como digo, pasó sin pena ni gloria por la prensa española, se estaba notando el conato en las informaciones de los medios de comunicación latinoamericanos. Bueno, pues según la BBC, la sustituta va a ser Wanda Vázquez, secretaria de Justicia. Y así anunciaba su dimisión para el viernes 2 de agosto Ricardo Rosselló, después de haber sido descubierto en estos mensajes de corte privados, pero que en todo caso retrataban también un carácter y una forma de oposición. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia,
pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. Así que eso colocado en el foco también de la prensa internacional, lo vemos en la Nación Argentina, la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, la renuncia que ha asumido al país en una gran crisis política, lo ha confirmado hace unas horas, que renuncia al cargo el 2 de agosto, en el que dice por esta indignación que ha desatado este chat plagado de insultos en el que él y sus asesores cercanos denigraban a mujeres, se burlaban de los votantes, incluidas las víctimas del huracán María, y aunque todavía no se conoce mucho sobre cuál será el desenlace finalmente, quién se hará a cargo, pero sí parece ser que el nombre de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, será la nueva gobernadora después de que se haya destapado todo este incidente. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. You're on to me, so how can I try? Así que veis que el mundo está en convulsión, ya lo sabemos, en todo caso no es que nos pille muy por sorpresa, pero es verdad, la transparencia. Fijaos que hasta un chat privado ha terminado siendo objeto de debate público, ha provocado numerosas protestas, por eso nos parecía tan interesante lo que está ocurriendo en Puerto Rico, además de que ha desencadenado una ola de protestas que hace imposible mantenerse en las instituciones. Esto es algo... Recomiendo mucho para eso. Hay un capítulo de Black Mirror, el primero de los capítulos de Black Mirror, que lo comentamos aquí en el programa National Anthem, no sé si recordáis, en el que secuestraban a la hija de los reyes, a la princesa, en un hipotético país, parecía Inglaterra, y obligaban al primer ministro a que mantuviera relaciones sexuales con un cerdo en público, en televisión, en directo, si no quería que fuera asesinada. La verdad es que es un capítulo de Black Mirror absolutamente imprescindible, pero una de las cosas que le llegan a decir cuando el primer ministro se niega a semejante ejercicio, como podéis imaginar, una de las cosas que le dicen es: entonces no vamos a poder garantizar su seguridad, porque la reacción social está empezando a ser demasiado incontrolable. Así que siempre pesa en el debate público cuando hay reacción social. Bueno, pues esto ha forzado la caída, ni más ni menos, que del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. La filtración de unos mensajes privados en un grupo de WhatsApp, pero que revelan también el escaso respeto que tenía tanto al electorado como a las víctimas del huracán, como a los rivales políticos, etcétera, etcétera. Ha provocado su caída, su renuncia. Bueno, este es el asunto que hoy llevan a la portada los medios internacionales. Pero os estábamos diciendo, en España continúa el debate sobre el acuerdo, y esto está en las portadas de los medios españoles, y se están sucediendo en diversas emisoras a lo largo de la mañana declaraciones que estamos escuchando paralelamente mientras vamos haciendo el programa para extraer algunas de las afirmaciones que están haciendo los políticos. Así que os vamos a ofrecer algunas de las palabras que están ofreciendo en los medios de comunicación, en las diferentes entrevistas. Para escuchar un poco cómo está el clima de tensión, apenas quedan unas horas para que se produzca la votación. A las 13:30 están convocados de nuevo los parlamentarios. La votación tendrá lugar a las 14:25, no antes de las 14:25. Creo que además en esta ocasión han permitido a Irene Montero que vote de forma telemática y puede hacerlo hasta una hora antes, es decir, a las 12:30. Muy probablemente ya se sabrá el resultado de la decisión de Podemos. Mientras tanto, el cruce de reproches se sigue escuchando. Acabamos de oír también en la SER a Carmen Calvo,
hacer unas manifestaciones. Dice que Unidas Podemos no ha querido ni siquiera atender a estas ofertas que les han hecho. No han querido negociar. Su idea inicial es la única que han mantenido. Cuando el sábado pasado quedamos para sentarnos y ya era la hora, tardamos hora y media en empezar porque el señor Echenique me dijo que sin la garantía de que su compañera Irene Montero era vicepresidenta del Gobierno de España ni se sentaban, que hemos sido nosotros siempre los que hemos llamado. Ayer a la señora Belarra, que yo le ponía mensajes para nuestra última propuesta, tardamos 3 horas en que nos descolgaran el teléfono. Así que, bueno, como se ve las tensiones, el pulso ante el final de la votación, pues son bastante obvios. Además, en el periódico La Vanguardia, Sánchez rechaza la vicepresidencia y 5 carteras que pide Iglesias. El líder del PSOE afronta hoy la votación de investidura en plena disputa por las competencias de trabajo, hacienda, transición ecológica e igualdad, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue aquí con nosotros, que seguimos analizando qué ha dado de sí, qué está dando de sí esa negociación que están viviendo Partido Socialista y Unidas Podemos. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Almohadilla, La Cafetera, Investiniela. Almohadilla, La Cafetera, Investiniela. Dice indignados. Vetan al candidato de Unidas Podemos. Rechazan todas las propuestas de Unidas Podemos. Ofrecen ministerios cuyas competencias están transferidas. Eso no es una negociación. Ni siquiera tiene respeto. Almohadilla, La Cafetera, Investiniela. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo que os parece a vosotros este debate? Bueno, quien está analizando también esto es la prensa internacional, aunque sobre todo en este punto lo que están destacando son los problemas para llegar a acuerdos. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días a todas. Es un poco el foco donde lo han colocado los medios internacionales, ¿no? Sí, sobre todo lo que ponen de relieve es eso, los problemas que está habiendo para que haya una coalición de gobierno en España. Algunos no entran demasiado en el juego de reproches de quién ofrece más, de quién rechaza o digamos tiene una posición más dura, pero sí enfatizan esto, ¿no? Que a pocas horas de la votación, por ejemplo un artículo de Reuters, ¿no? Dice a pocas horas de la votación no hay acuerdo para que haya gobierno en España, que es el gran tema y lo que más preocupa a la prensa internacional. Liberación, por ejemplo, el diario de izquierdas francés, sí ironiza un poco sobre algo así como la imposibilidad de encontrar una unión de izquierdas, ¿no? Las dificultades que están teniendo el Partido Socialista y Podemos. La BBC también dice que es una votación decisiva y bueno, que de momento sigue sin haber acuerdo. Es cierto que no están entrando en los detalles, pero sigue sorprendiendo y sigue llamando la atención en la prensa internacional esta falta de acuerdo, ¿no? No entienden muy bien o les cuesta entender que España, que esta incapacidad o estas dificultades para llegar a un pacto, ya os digo que no entran en quién tiene más o menos responsabilidad, sino simplemente en el resultado, es decir, de momento a pocas horas de la votación no hay acuerdo y que esta posibilidad pueda
terminar volviendo a obligar a España a repetir elecciones, las cuartas en 4 años, es lo que realmente está causando cierta sorpresa y cierta preocupación en el resto del planeta. Está el foco puesto en esta negociación. Muchos hablan del ejemplo de Portugal, las pocas dificultades que ha tenido la derecha para llegar a acuerdos y las dificultades tan enormes que está teniendo la izquierda para alcanzar esos acuerdos, aunque todavía a la espera la prensa internacional tampoco suele hacer mucha quineología sobre mucha futurología, no suele calcular mucho con la bola de cristal en qué va a terminar todo esto, sino que esperan un poquito a que las noticias se produzcan y la votación no tendrá lugar hasta mediodía, de manera que ahora podemos estar asistiendo quizá a un pulso que tiene bastante seguramente de teatralización. Aparentemente, las declaraciones que acabamos de escuchar en las entrevistas que les están haciendo a los representantes políticos que conducen esas negociaciones, tanto a Pablo Echenique como a Carmen Calvo, darían la imagen de que la negociación está completamente rota, que vamos directamente a un voto negativo y, por lo tanto, a la repetición de la sesión de investidura. Pero digamos que en las últimas horas hemos conocido por primera vez términos del acuerdo. Y esto hace que, nos da que pensar que la negociación está abierta, porque se habla abiertamente de cuáles son las posiciones que tiene cada uno y de las ofertas que hace cada uno. Así que vamos a ver y ya tendremos oportunidad. Oye, Pilar, te quería preguntar también, estábamos hablando de informaciones que han tenido recorrido internacional y lo que ha ocurrido en Puerto Rico es de una gran dimensión, es ni más ni menos que la renuncia. Ya se había dicho que iba a adelantar las elecciones, pero ahora en las últimas horas hemos conocido la renuncia de Ricardo Rosselló, el 2 de agosto, ¿no? El gobernador de Puerto Rico, sí, es verdad que lo habíamos comentado, me parece que a principios de semana, porque realmente la movilización de la sociedad puertorriqueña estaba siendo muy, muy intensa y habían puesto totalmente el foco en conseguir la salida del gobernador. Recordáis que me parece, no sé si fue el lunes, comentamos que después de filtrarse esos chats homófobos y machistas en los que habían participado el gobernador y buena parte de su cúpula dirigente, la indignación había sido tal que había provocado que prácticamente todos los demás que estaban involucrados en esos chats presentaran su dimisión o salieran del gobierno, y lo único que quedaba era el gobernador, que no había dicho que adelantara las elecciones, sino más bien que no se presentaría. Pero lo cierto es que después de esa declaración la gente demostró que seguía comprometida con esta causa, que no les bastaba con esta decisión, y de hecho convocaron una huelga general. Hubo una manifestación de 500.000 personas en la calle y al final el gobernador no ha resistido la presión y ha tenido que dimitir, ¿no? En este sentido es verdad que sirve un poco de reconocimiento a las protestas masivas, la fuerza que tiene el pueblo cuando sale a la calle. 15 días llevan de protestas, que también esto hay que destacarlo, la indignación tan tremenda que ha provocado la situación, que se junta también con algunas acusaciones de corrupción y que ha hecho esto, que al final la gente haya forzado la salida de su gobernador. La noticia hoy es portada en buena parte de la prensa estadounidense, que además tiene una vinculación con Puerto Rico bastante importante, y por ejemplo en el New York Times, en el Wall Street Journal, en todos los grandes medios se destaca esta salida de Ricardo Rosselló, ¿no? Veremos a ver, de momento le sustituye una de sus subsecretarios o una de sus ministras, y veremos a ver si al final no se ven obligados a convocar elecciones, porque el descontento de la calle de momento estaba muy enfocado a Ricardo Rosselló, pero veremos a ver cómo lo maneja el resto de su ejecutivo, que va a seguir al mando del país. Para mí lo más relevante de este asunto, por eso llevamos siguiéndolo en el programa, ha sido un conato que se percibía muy claramente, a poco que se fijase uno con atención en lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, pero nos ha llamado la atención primero la desidia de la prensa mundial ante ese fenómeno que ha terminado con la renuncia, pero sobre todo que una vez más se retrata la gran capacidad de presión que tienen los ciudadanos y que hay cosas que son inadmisibles en política y que tienen consecuencias, y el tono de los mensajes de este grupo de WhatsApp no ha sido aceptado por la ciudadanía. Han colocado el listón con bastante dureza y también tiene que ver con el tiempo que vivimos. Es un síntoma del tiempo que vivimos, ¿no? Y la manera en la que se articula la opinión pública como un nuevo poder. Y en esto muchos de los actuales líderes no son conscientes, ¿no? El nacimiento de ese nuevo gran poder que supone la opinión pública, y que en un lugar tan icónico como Puerto Rico ha terminado ni más ni menos que con la renuncia de Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico,
que ha tenido que anunciar su renuncia a través de Facebook, ¿no? Todo esto, en fin, nos retrata el nuevo mundo en el que nos estamos instalando. Oye, vamos a hacer... Luego es verdad que además las protestas han sido muy pacíficas, ha habido mucha participación de artistas, pues por ejemplo han estado muy presentes con artistas como Ricky Martin, como Resistente, como Bad Bunny, en la calle, pues uniéndose al pueblo. Han sido incluso manifestaciones muy firmes y muy continuadas, que es también lo destacable en este caso, pero pacíficas, incluso en un ambiente a veces festivo, pero con la firmeza de exigir la renuncia del gobernador. Y al final ahora, por ejemplo, la prensa, he visto alguna portada de un medio puertorriqueño, y lo que destacaban eso, ¿no? Que la gente ha votado, como dicen ellos, a Ricardo Rosselló, y han conseguido pues su objetivo, con lo cual es verdad que se han conformado en un nuevo poder que tendrán que tener en cuenta los próximos gobernantes. Hoy está en la portada del Clarín, de la CNN, de los grandes medios latinoamericanos, de la BBC. Por cierto, hay una noticia que se nos ha pasado. Han retirado parte, no todo, pero parte de las acusaciones contra Lula en la causa de Odebrecht. El juez federal, que ha considerado que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar las acusaciones por lavado de dinero, por asociación ilícita contra el exmandatario, va a seguir imputado por otros cargos, pero es muy importante que han tumbado parte de las acusaciones contra Lula, algunas de las más importantes. Así que, bueno, a la espera de saber qué consecuencias puede tener esto para la situación procesal de Lula, pero es bastante significativo porque también allí se está viviendo en Latinoamérica una auténtica guerra, en la lawfare, una auténtica guerra judicial contra los movimientos de izquierdas que están terminando con causas muy importantes, causas además sustentadas, como hemos ido conociendo muchas veces, en pruebas realmente falsas o impostadas, forzadas por las fiscalías, que además han confesado incluso públicamente estar tratando de cambiar al gobierno, ¿no? Esto es bastante, o haber estado tratando de empujar fuera del gobierno a gente como Lula. Es una noticia hoy que lleva el Clarín, pero que, como digo, tiene mucha significación para la izquierda latinoamericana. Os voy a pedir de todas maneras a María también que se incorpore al micrófono para analizar un poquito la situación que estamos viviendo. Estamos viendo un cruce de reproches públicos en una negociación que normalmente se maneja de forma extraordinariamente discreta, y estamos viendo públicamente, sin ninguna discreción, cómo se está produciendo casi a tiempo real la negociación entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Esto también es un síntoma del tiempo que vivimos, porque a mí me ha llamado la atención que cuando Pablo Iglesias acusó al gobierno, acusó al Partido Socialista de haber tumbado todas las ofertas que les había hecho, provocó una gran reacción por parte del PSOE, diciendo que había traicionado la confianza, puesto que había dado a conocer algunas de las negativas del Partido Socialista a sus peticiones. ¿Os acordáis? Fue este momento de la investidura. A propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo, le voy a ser muy sincero. Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano, donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía, y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica, y dijeron ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia, y dijeron ni hablar. Señor Sánchez, bueno, en este momento sentó muy mal en las filas del Partido Socialista, que en las últimas horas han estado utilizándolo como argumento de la escasa confiabilidad que les daba Pablo Iglesias, porque decían, pero si es que ha hecho públicas algunos de los aspectos que estábamos negociando. Claro, lo que pasa es que
ahora mismo hay una guerra, ¿no?, por el relato, por quién gana el relato, quién exigió antes que, quién, pues desveló las negociaciones. Bueno, pero es que ¿quién empezó qué? Hay que recordar que el 18 de julio Pedro Sánchez decía que el principal escollo para lograr un acuerdo con Unidas Podemos era que Pablo Iglesias entre en el gobierno. Decía, no se dan las condiciones para ello. Tenemos grandes discrepancias en materias de Estado que paralizarían la acción del Ejecutivo. Con lo cual, bueno, más que echarse las culpas y perder tiempo en eso, porque al final es una pérdida de tiempo precisamente en eso, bueno, pues tendrían que centrarse en las horas límite que tenemos para esa negociación de un nuevo gobierno. Pero lo cierto es que, claro, si esas palabras de Pablo Iglesias en el Congreso desataron supuestamente ya la falta de confiabilidad, hombre, tampoco daba mucha confianza si una de las personas negociadoras estaba diciendo que esa persona no la quería en su gobierno. Pero fíjate, en las últimas horas, porque a mí me han llamado varias personas del Partido Socialista protestando, diciendo, es que claro, ¿cómo es posible que en el Congreso, en la sesión de investidura, diera a conocer detalles de la negociación cuando habíamos quedado en que eran negociaciones discretas? Ha roto la discreción. Y a continuación, de pronto, llega el documento filtrado por parte del Partido Socialista sobre lo que pedía el Partido Socialista, lo que ofrecían y lo que pedía Podemos, ¿no? Hombre, resulta un tanto llamativo. Pero... Y luego Pedro Sánchez estuvo mencionando, ya entramos en la credibilidad que pueda tener o no, pero que Pablo Sánchez había pedido, que Pablo Iglesias, había pedido una vicepresidencia, ¿no? Primero dijo que sí, luego dijo que no, pero el caso es que ellos también revelaron detalles de la negociación. A mí lo que me preocupa realmente de esto es el descrédito personal y, digamos, la mala imagen que están dando ambos de cara a que incluso en el mejor de los casos llega a haber un acuerdo de gobierno. ¿Qué clase de confianza da un gobierno en el que las dos patas, o digamos los dos socios, han llegado a ese nivel de llevar al límite la negociación y probablemente romper ciertos puentes personales, ¿no?, en su relación y de confianza? Es decir, no, me parece que era Reuters que lo señalaba ayer en un artículo, dice, claro, dado todo esto, incluso aunque al final haya un acuerdo de gobierno, de coalición, dice, realmente hay ciertas dudas sobre lo estable y lo unido que puede ser un gobierno con este espectáculo, dentro de que podemos admitir la teatralización, pero también yo creo que el descrédito en imagen y en fin, incluso de relación entre ambos partidos y sobre todo a nivel personal entre algunos de sus responsables, creo que es un daño que no se está valorando, pero yo creo que es bastante profundo. Sí, pero al final las negociaciones, negociar significa ceder, ¿no? Y ya hemos visto que la derecha lo hace bien. Si hay algo que reconocer a la derecha es que sabe negociar y sabe resolver enseguida los acuerdos. De hecho, habría que preguntarse cómo estarán ahora la bancada del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox frotándose las manos porque la izquierda vuelve a no ponerse de acuerdo, ¿no? Porque al final está muy bien el tema del relato, el tema de tal, pero es que como vayamos a elecciones, puede que el señor Pedro Sánchez no consiga el resultado que a lo mejor está anhelando, ¿no? Y que nos vayamos además a un gobierno de derechas unido a todos esos gobiernos que se han formado en algunas comunidades autónomas. Con lo cual es mucho lo que se juega. Y luego también hay que decir, se ha pedido el voto útil para el Partido Socialista, pero como sea un voto útil para una investidura inútil, eso le va a pasar factura. Algunos de las contestaciones ayer puse un WhatsApp cuando me llegó este documento, lo tuiteé y con algunas de las palabras que cuando lo contrasté con algunas personas de Unidas Podemos me decían, bueno, es que no llega al 5% del presupuesto del gobierno y eso poniendo el 30% de los votos, el 25% de los escaños y además han dejado fuera a Pablo Iglesias. Bueno, pues publiqué este documento con esas afirmaciones de la gente de Podemos y entonces contestó muchas personas. Había quien le parecía que se estaba construyendo la casa por el tejado. Decía Sirán, ¿dónde están los pactos programáticos? ¿Por qué Podemos está exigiendo esto? ¿Por qué no han empezado por el programa? ¿Hay alguna política que compartan o que no lo hagan? Y había algunas personas que reprochaban también a Podemos que decían, ¿cómo es posible que se esté pidiendo ese nivel de cesión? Según Podemos hay que darles el 30% entonces del presupuesto del Estado, defensa, sanidad, interior, por ejemplo. Eso es pedir demasiado, eso es alinearse con el PP, con Ciudadanos y con Vox, que al final es una idea que el Partido Socialista está tratando de transmitir. Yo no sé si calará. A mí me resulta difícil de creer, como decía Cristina Fallarás ayer en un tuit, decía, hombre, a estas alturas tratar de convencer de que por votar en contra es votar junto a Vox en una estrategia compartida, hombre, parece
digamos, un poco infantil creer que alguien se va a tragar eso, pero yo lo que veo es que hay mucha gente defendiendo esa posición en las redes sociales y en el debate público, ¿no? Pero luego también es lo que decía Mónica Oltra en esa entrevista en Al Rojo Vivo, que hablaba de la responsabilidad del candidato a ser investido. Es decir, estamos hablando de que quien tiene que convencer es Pedro Sánchez. Quien tiene que recabar los apoyos es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha conseguido más que el apoyo, al menos por el momento, de su propio partido y del Partido Regionalista Cántabro. De nadie más. De hecho, si nos vamos a tuits antiguos, que eso hay veces que también es un buen ejercicio, él en el 2 de agosto de 2016 decía: si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema es del señor Rajoy, que asuma su responsabilidad constitucional y se ponga a negociar. Luego también veíamos la responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría. Ya lo decía el propio Pedro Sánchez, con lo cual hay que asumir esa responsabilidad de negociar y de convencer, porque al final se trata de eso, ¿no? Luego además también veíamos que, como últimas informaciones, ¿no?, que publicaba el periódico de Cataluña, que Rufián iba a intentar mediar entre Ábalos y Pablo Iglesias, así que bueno, es verdad que va habiendo movimientos. Sí, pero medien con quien medien. Yo he puesto un mensaje, una alta figura de Podemos, preguntándole dónde está realmente el escollo. Si el escollo es Hacienda, porque el Partido Socialista lleva horas diciendo que el escollo para Podemos es Hacienda, que quieren hacerse con la cartera de Hacienda. Y a mí lo que me dicen en un mensaje privado hace unos segundos: la clave es trabajo y transición ecológica. Con lo que ofrecen no se puede hacer prácticamente nada. Es trabajo. Y en esto era algo que estábamos destacando en el inicio del programa. Claro, muchas de las competencias que están ofreciendo a Podemos es que... Primero, algunas de esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, y hay ministerios que prácticamente, como el Ministerio de Sanidad es un ministerio muy simbólico, pero a día de hoy ya solamente sirve para hacer el calendario de vacunación, porque el Ministerio de Sanidad no tiene prácticamente competencias, ¿no? Y sin embargo, sigue el Partido Socialista instalado en esta idea de que Podemos son sus subalternos, y no son iguales, y no se negocia en igualdad de condiciones, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Ministerio de Trabajo? Porque solamente para luchar contra la temporalidad, para desarrollar políticas como la subida del salario mínimo interprofesional, eso se puede hacer desde Trabajo. Lo que es indefendible es que el Partido Socialista, si es que de verdad ha hecho esta afirmación, que el Partido Socialista les haya trasladado de que no les pueden dar la cartera de trabajo porque son incómodos para la COE. Esto es un escándalo. Si esto es verdad, es un auténtico escándalo. Es una vergüenza que el Partido Socialista se pliegue a los intereses de la COE, porque al Gobierno se le presupone el abogado defensor ante los ciudadanos de los grandes poderes económicos, frente precisamente a, digamos, organizaciones como la de la COE, que por cierto tienen además una representatividad que es más bien discutible en términos de representación de las empresas y de las políticas laborales. No sé por qué las grandes multinacionales, los grandes empresarios o las compañías tienen que decidir sobre las políticas laborales y sobre las políticas sociales relacionadas con lo laboral. Que estén diciendo que el impedimento es la incomodidad que supone Podemos para la COE, hombre, algo retrata, algo revela sobre todo esto, pero es que solamente desde carteras como esas se pueden llevar adelante políticas como la del salario mínimo, como la lucha contra la temporalidad. Claro, ¿qué pasaría si estuviera en una cartera como Trabajo Podemos teniendo la reforma laboral que el Partido Socialista se había comprometido a tumbar si estaba en el gobierno, teniendo la reforma laboral sobre la mesa? Por cierto, es una situación bastante incómoda para Podemos, que esto nadie lo está evaluando. Para empezar, el Partido Socialista se ha cobrado la pieza de caza mayor pidiendo la cabeza de Pablo Iglesias. Se la han dado. Ha dado un paso atrás Pablo Iglesias. Es que esa exigencia no cabe en ninguna negociación democrática. Es que estábamos viendo... Oye, que es titular del periódico El País, que no es un invento del programa de La Cafetera. Es que la coalición de gobierno es una norma en la Unión Europea. Es que 19 de los 28 países de la Unión Europea tienen un gobierno de coalición con al menos 2 partidos con cargos ministeriales. Es que es el titular textual del periódico El País. Hombre, ya te has cobrado la cabeza del secretario general de un partido, ni más ni menos. Y además, esto no lo estás valorando cuando le estás haciendo estas ofertas a Podemos. Pero tampoco estás valorando que este es un pacto de
altamente telúrico para Podemos, que va a tener que convivir con una reducción del déficit a la que tú te has comprometido y a la que Podemos se ha negado, que va a tener que convivir con una reforma laboral que tú dijiste que ibas a tumbar y que no has tumbado cuando has tenido la oportunidad, y dudamos mucho que vayas a hacerlo. Hombre, algo también va a deteriorar este pacto a Podemos, y eso no se está teniendo en consideración, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la batalla está abierta en este momento. En las portadas de todos los periódicos ocupa este asunto, y yo creo que más allá de las acusaciones y los reproches cruzados sobre la confianza y la desconfianza, sobre la filtración de los documentos, debería considerarse que en efecto sí que está siendo muy llamativo que todo esto se esté viviendo con luces y taquígrafos, que se esté viviendo en plena, digamos, con todas las cámaras delante. ¿No os parece esto, Pilar? Sí, realmente es lo que digo. A mí realmente lo que me sorprende es esa dureza y esa especie de negociación abierta, de ningún recato a la hora de respetar al rival, o el rival en este caso no deberían ser, puesto que están intentando negociar una coalición de gobierno. Pero digamos, sí es verdad que parece que es una coalición de rivales, ¿no? Más que de posibles socios y de gente, además, de dos partidos, además, con cierta proximidad ideológica. En ese sentido, parece que por ejemplo, Ciudadanos y el PSOE deberían estar más separados ideológicamente, y sin embargo, pues Pedro Sánchez, salvo algún ataque concreto hacia Albert Rivera, ha sido quizá más amable, por lo menos en las formas, que con respecto a Podemos. En este sentido sí que es bastante llamativo y bueno, no indica mucho. A mí lo que también me sorprende es ese esfuerzo y esa cantidad de energía que están pues casi derramando y desperdiciando en intentar explicar ya el relato de quién tiene la culpa, cuando lo que deberían estar concentrados ahora es en la posibilidad de cerrar el pacto, ¿no? Estamos a unas horas de la votación y realmente llama un poco la atención este esfuerzo ya por dar por hecho y por intentar preparar el terreno para justificarlo. Eso es quizá lo que me genera más pesimismo. Luego se van a dejar muchos pelos en la gatera, entre otras cosas por el tono de la negociación. Alguien que ponía esto en evidencia era Javier Gallego hace unos minutos, con un tuit que decía: tienen que ponerse de acuerdo. Javier Gallego, buenos días, carne cruda. Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, gracias por atender esta llamada así de forma tan abrupta, pero me llamaba la atención la reflexión esta que hacías, ¿no? Lo estamos viviendo con luces y taquígrafos, una negociación y unas discusiones en los medios de comunicación. Acabamos de escuchar a Carmen Calvo en la SER, a Pablo Echenique, y también con ese cruce de reproches, ¿no? Yo esta mañana, es que como he dicho en Twitter, no esperaba escucharles a ellos, sino escuchar cómo nos decían que seguían reunidos intentando hasta el último minuto llegar a un acuerdo, porque eso es lo que está esperando la ciudadanía y especialmente los electores de ambos partidos. Creo que no se va a entender bien que no lo hagan, no se va a entender por ninguno de los lados, por más que intenten repartirse culpas, y después podemos entrar durante meses en la discusión sobre quién ha tenido más responsabilidad en el fracaso de esta investidura. Pero en este momento yo creo que no es cuestión de salir a los medios a airear sus diferencias, sino sentarse a buscar sus coincidencias. Lo que pasa es que cabe algo de teatralidad, porque en Albert Rivera lo daba por hecho, decía, no me vengan con rollos, que en la habitación de al lado están ustedes sentándose a negociar. Y vimos cómo incluso Pedro Sánchez trataba de presentar el pacto con la izquierda como un efecto por la negativa de la derecha a alcanzar ningún tipo de acuerdo. No lo sé, a mí me resulta, yo creo que puede haber un gran enfado entre los votantes tanto del Partido Socialista como de Podemos si no alcanzan un acuerdo. Yo me imagino que ambos partidos son conscientes. Yo creo que, no sé si son conscientes, dado el espectáculo que estamos presenciando esta mañana. Quizá no suficientemente conscientes de la gravedad de la situación. Hay que recordar que el gobierno de coalición en Alemania, el de la CDU y el SPD, se negoció durante, creo que fueron 80 días, sin filtrar mensajes a los medios, y terminó con una presentación de un acuerdo de 250 páginas, con todo perfectamente pactado, cuál iba a ser la línea de gobierno en coalición. Aquí durante 3 meses el Partido Socialista no ha movido un dedo por alcanzar ningún acuerdo. Es evidente, me parece, dadas las circunstancias, que no han intentado alcanzar ese acuerdo de gobierno de coalición.
porque no tenían interés. También se ha filtrado a los medios que al PSOE le inquieta la entrada de Podemos en el gobierno, que a las élites, especialmente a la COE, IBEX 35, etcétera, les inquieta y les incomoda esa presencia en el gobierno, y parece que el PSOE lo ha estado bloqueando y pidiendo repetidamente la abstención de la derecha, como si eso le bastase para gobernar. Y el resultado es que a apenas unas horas de la segunda vuelta de la investidura no hay acuerdo, no hay, por supuesto, un programa pactado, no hay un gran documento al que puedan agarrarse ambos posibles socios, y de salir, que yo lo espero, incluso in extremis, en el último minuto, un gobierno de coalición basado en la desconfianza. Y así va a ser muy difícil gobernar. Quiero decir, ya se han hecho muy mal las cosas. Hasta aquí podemos decir que se han hecho pésimamente. Ahora, intentar arreglar el entuerto, pues es lo que creo que tiene la obligación de hacer. Y a partir de ahí, hacer el trabajo que no han hecho hasta este momento. Mi impresión es que el PSOE nunca ha querido ese gobierno de coalición. Se metieron en la trampa cuando sacaron la carta de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias aceptó el órdago y se apartó. Y a partir de ahí, el PSOE se ha visto envuelto en una negociación que no quería. Y los tiras y aflojas le han llevado, de hecho, incluso a perder la guerra por el relato, que ellos creían ganada, porque pensaban que incluso una repetición electoral les podría beneficiar, y ahora mismo yo creo que son conscientes de que esa batalla no está ganada. Pero claro, para unas próximas elecciones quedarían bastantes meses, estaríamos hablando de noviembre, con lo cual empezaríamos otra guerra mediática entre estos dos partidos por explicarnos quién ha tenido más culpa en el fracaso de las negociaciones. Y sinceramente creo que ya los electores de izquierdas ya eso no nos importa. Lo que nos importa es que hay una posibilidad de un gobierno de progreso que están haciendo mal, pero que a lo mejor se puede arreglar con una operación posterior. Y nace con defectos. Ha sido muy simbólico este episodio que hemos conocido, que yo no puedo certificar que sea real, pero Podemos acusa al Partido Socialista de haberles dicho que no les dan la cartera de trabajo porque son incómodos para la COE. Has retuiteado tú un tuit de Antonio Maestre que decía: no se puede ser de izquierdas y no ser inquietante para la COE. Claro. O a setas o a roles, claro, porque esto, si es verdad, este episodio, este capítulo, por parte del Partido Socialista es una auténtica vergüenza. Pero es que además es lógico ser incómodos para la COE, es que ese es el trabajo de un político. Debería ser también el trabajo de un partido como el Partido Socialista, que se llama así, Socialista Obrero Español. En fin, que eso debería estar en su ADN, pero yo creo que hace tiempo que el Partido Socialista abandonó sus tesis fundacionales y se acerca más hacia el liberalismo y una posición de socialdemocracia capitalista, pues que quiere estar más a bien con la COE que con los trabajadores. Eso también habría que hacérselo mirar, especialmente Pedro Sánchez, que recuperó la Secretaría General del PSOE con la promesa de un giro hacia la izquierda, con la promesa de recuperar el terreno perdido en esa dirección. Sí, es que es evidente que la incomodidad que produce Unidas Podemos en las élites de este país se traslada también al PSOE, que ha sido un partido que es un partido muy relacionado con esas élites. Y en ese sentido tengo la sensación de que se intenta hacer un cortafuegos para que, si Podemos tiene que entrar en ese hipotético gobierno, lo haga de soslayo, ¿sabes?, de perfil, como decía Pablo Iglesias, creo en una acertada expresión, como elemento decorativo. Pero claro, ellos no quieren ser el paisaje, ellos quieren formar parte de un gobierno con capacidad efectiva de hacer cambios, ¿no?, de aplicar esas políticas. Esta mañana, en ese intercambio que hemos escuchado entre Carmen Calvo y Pablo Echenique en la SER, creo que también otros portavoces de ambos partidos están en otros medios hablando, veíamos que se le había ofrecido a Podemos algo que podría sonar bien, suena bien la música de 3 ministerios más una vicepresidencia, pero Pablo Echenique decía que las competencias que les iban a dejar en esos ministerios estaban muy reducidas. También da la impresión de que a veces les han ofrecido eso, o ministerios de Chichinabo, o ministerios con poca capacidad de acción. No sabemos bien esto, pero claro, al final cada uno filtra su mensaje. De hecho, otra cosa bastante bochornosa es ver cómo ambos, y especialmente el PSOE, ha presumido de discreción, pero ha ido filtró ayer el documento que les pasaba a Podemos, que Podemos dice que no es un documento de exigencia, sino un documento de máximos para negociar, como cuando te quieres comprar una casa y te haces una oferta y esperas la contraoferta.
En fin, en este momento creo que es claro que el PSOE vuelve a traicionar ese espíritu de izquierda. También deberían ser ellos incómodos a la COE, sinceramente, y cómodos al trabajador y a la trabajadora. Y mi impresión es que nunca se ha querido que Podemos entre en ese gobierno de coalición, que ocurrió por lo que decía, la carta a Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias consiguió transformar en su carta ganadora. Y ahora mismo yo, sinceramente, volvería o intentaría volver, ya que lo hemos escuchado en los medios, a esa oferta de 3 ministerios y vicepresidencia, que me parece que para Podemos podría ser una buena oferta si realmente se hace con competencias efectivas en esos 3 ministerios y en la vicepresidencia correspondiente. Ese me parece que sería un buen acuerdo para Unidas Podemos y que el PSOE tiene que aceptar, porque quiero decir, tampoco se puede ir a una investidura con 120 escaños y el resto del Parlamento en contra. El PSOE lo ha dejado todo al albur de las circunstancias, pensando que al final una abstención llegaría por algún lado, incluso por parte de Unidas Podemos. Me parece que no han hecho su trabajo en estos 3 meses, porque es obligación de quien quiere formar gobierno intentar formarlo. Y ahí no se puede negar que el PSOE no ha intentado formar nada hasta unas horas previas a la investidura. Eso no es una opinión, eso sí que es un dato. Javier Gallego, ¿estás ya de vacaciones o no? ¿Tú te has marchado? No, tenemos esta tarde el último programa de la temporada. Ah, sí, ya. Flitch, sí. En público ya lo tenéis, de estas que hacéis en... Sí, eso es. ¿Y tenéis todo vendido ya o no? Sí, bueno, no es vendido, es entrada gratuita. ¿Todavía pueden ir los oyentes o no? ¿Perdona? Que estoy invitando a los oyentes que se acerquen por allí a ver a Carne Cruda. Por favor, ahí enfrente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, las entradas están en carnecruda.es, viene Marta Flech, con la que creo que analizaremos el momento político, aparte del libro que ha sacado sobre necroeconomía, la economía que nos aplasta. Y también un grupo muy interesante que además tiene mucho que ver con nosotros, porque se llama Crudo Pimento, los murcianos. Ajá. Entonces Carne Cruda termina temporada con Crudo Pimento. O sea que termináis la temporada hoy, volvéis ya para septiembre. El 10 de septiembre. El 10 de septiembre. Bueno, ¿vosotros cuando termináis? Fernando, con estos líos esta semana descansar. No, pero vamos, es que no te puedes imaginar. Además es que, Crudo, te tienes que venir por aquí más a menudo a charlar, porque yo estoy de salida total. O sea, a mí esto me ha parecido una venganza, una venganza de porque yo tenía que estar de vacaciones, pero van extendiendo y ya llegamos con la lengua afuera. O sea, o explotan ellos o explotamos nosotros. Efectivamente, así estamos todos, porque en realidad a mí me hubiera gustado estar ya desenganchado de la actualidad política y disfrutando de creo las merecidas vacaciones, pero no nos dejan. Creo que hay que seguir aquí al pie del cañón y seguir comentando en tertulias o en programas como el tuyo, que te agradezco mucho la llamada, la situación, porque también los electores y las electoras necesitan análisis de lo que está pasando y necesitan información que muchas veces nosotros tenemos más a mano. De todas maneras, el espectáculo creo que está, como tú bien decías, con demasiada luz y demasiados taquígrafos. Está siendo una representación teatral cuando lo que hay que hacer es primero ensayar la obra y después representarla. Y aquí no se ha ensayado y claro, la obra está saliendo mal. Javier Gallego, Carne Cruda, buen verano, disfruta, buen programa hoy que tengáis, y ya saben los oyentes de La Cafetera que es una oportunidad para pasarse por allí, ver un poquito de música en directo entretenida, ver a gente interesante como Marta Flech, dale un beso de nuestra parte, y a gente maravillosa como Javier Gallego. Gracias, Javier. Os mando un beso muy grande a toda la Resistencia y a los oyentes de La Cafetera y especialmente a ti, Fernando, y a María. Un beso muy grande y que tengáis unas muy buenas vacaciones. Disfruta, adiós. Igualmente, adiós. Bueno, pues podemos decir a esta hora que, en efecto, el gran escollo en la negociación es trabajo y transición ecológica. Esos son las dos carteras a las que Podemos ha fiado esta negociación, la transición ecológica y trabajo. Esas son la clave, porque con lo que ofrecen no se puede hacer prácticamente nada. Así que desde La Cafetera podemos decir que estos son los dos grandes escollos a esta hora, según nos informa desde fuentes de Podemos. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola.
Bueno, ¿qué os parece? Pues tenía un poco de razón Javier Gallego, en realidad, entre esa transparencia en la que estamos viviendo las cosas, pero también una demanda de los ciudadanos de es que tiene que haber pacto, es que tiene que haberlo. Hombre, a ver, es que se aludió mucho al voto útil. Se pidió que la gente no se quedara en casa, que la gente llegase a tiempo a votar para que ellos lleguen tarde a negociar. Entonces, también es lo que decía Javier Gallego. No nos lamentemos de lo que ha pasado, sino pensemos en el aquí y ahora, que es en lo que tendrían que estar pensando y que lo que yo creo que estarán pensando precisamente los políticos encargados de llevar esas negociaciones. Hay bastantes movimientos. Y pensemos en eso mismo, ¿no? En que haya que negociar y que sacar un gobierno adelante. Más que nada porque la confianza de los ciudadanos tiene fecha de caducidad. Y esto debería saberlo el Partido Socialista y también, en parte, también Podemos, ¿no? Aunque haya menos responsabilidad porque no son ellos los que tienen que convencer para ser investidos, también tienen parte de responsabilidad en todo esto. Y bueno, ya vemos como ya está habiendo movimientos, mediaciones y veremos qué ocurre. La responsabilidad está ahí, sobre todo con los votantes a los que se les pidió el voto útil y por los que hoy tendría que haber una negociación. Y luego hay una cosa importante, que es que toda la campaña electoral, tanto Partido Socialista como Podemos, la armaron en torno a la idea de hay que parar a la extrema derecha, hay que parar a la derecha, pero sobre todo a la extrema derecha. ¿Con qué cara te quedas hoy después de haber defendido ese discurso viendo que las izquierdas están peleando por cosas que pueden tener cierto sentido? Es verdad que competencias ministerios sin competencias, pues tiene sentido que Podemos los esté reclamando, pero hasta el punto de bloquear la posibilidad de un acuerdo de gobierno, y lo mismo el PSOE, ¿no? Tanto llamamiento a que somos la garantía de que no va a pasar la extrema derecha, pero seguís sin gobierno. Es decir, este es un discurso que además yo creo que en el caso de que fracase toda esta negociación y terminemos volviendo a elecciones o a otra investidura, en algún momento tiene que imponerse esta idea. No vais a volver a poder pedir a la gente que se movilice con esta idea. De hecho, en el caso de que al final se presentara Íñigo Errejón, es posible que al final la gente terminara votando a Íñigo Errejón simplemente como castigo a ambos partidos. Creo que además, como ninguno de los dos está pudiendo y ni va a poder imponer el relato de que ha sido totalmente culpa del otro, es decir, va a haber este reparto de culpas y creo que eso va a quedar bastante establecido. Los dos se pueden encontrar en una situación muy similar. Lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa, Pai? Porque dices, claro, vale, son dos exigencias de Podemos, colocar estos dos ministerios, trabajo y transición ecológica, hasta el punto de pararlo, pero es que ¿cuál es la alternativa? ¿Qué van a hacer? Es que lo que no puede pasar es que dices, oye, os invitamos a estar en el gobierno, pasad por debajo del billar y además, vamos a ver, que el que necesita los votos eres tú, que te ofrezco el 25% de los escaños para que consigas ser presidente de gobierno, que estoy demandando políticas sociales de izquierdas que van en el ADN de mi partido político y te estoy diciendo que hay, un muro que es la reforma laboral, el déficit al que te has comprometido a recortar, que son muros insalvables para un partido como Podemos. Estoy aceptando que voy a tener que convivir con una política territorial que no es precisamente la que estoy defendiendo en muchos lugares. Es decir, que este acuerdo no me es tampoco tan beneficioso como tú dices. No se trata de tener un ministerio por tener un ministerio. Algo tienes que ceder. Yo soy un partido político de izquierdas y si creo que es importante el salario mínimo interprofesional, en fin, luchar contra la precariedad, el Ministerio de Trabajo. Si creo que es relevante eso y creo que tú no estás cumpliendo con el papel que la ciudadanía te ha dado en el espacio socialdemócrata, pues a lo mejor... ¿Por qué hago? ¿Renuncio a todas las peticiones? ¿Actúo como un subalterno, como el convidado de piedra? Venga, anda, que pasen los niñitos de Podemos a la sala del Consejo de Ministros. Ya os podéis marchar, que ahora hablan los mayores. Es que yo creo que eso no es defendible. Es que para llegar a un acuerdo eso no puede ser. Que estamos permanentemente en eso. Y como lo he vivido, yo anoche hablaba con una persona que ha sido secretario de Estado de este país en un altísimo cargo de muchísima relevancia en el Partido Socialista. Me decía, es imposible, nos abocan a las elecciones. Los de Podemos digo, si es que esto lo he vivido durante años. Es que esto lo he vivido con gente como... en las tertulias y esta mirada de, son los bisoños, estos del 15M, estos pelados que vienen aquí a pedir a un partido de 140 años. Pues el partido de 140 años no tiene representación suficiente para gobernar. El partido de 140 años necesita, que por cierto no lleva 140 años Pedro Sánchez, es un poquito más joven que eso, pero en todo caso, en esos 140 años
Resulta que es que ahora necesitas los votos, que con tus 140 años de historia ha surgido un partido a tu izquierda, a lo mejor algo mal has hecho. En esos 140 años algunas equivocaciones se pueden sumar a la factura, pero en todo caso, que hay desconfianza sobre tu cumplimiento, sobre tu grado de cumplimiento de las políticas de izquierdas, no hay más que darse un paseo por Twitter para verlo, y no son precisamente votantes de Podemos. ¿Qué haces? Dices, bueno, gracias por invitarme a al campo de fútbol de los mayores, me conformo con que me deis pelotazos. Es que esto no va así. Es que esto no puede funcionar de esta manera. Es que tienes que tratar en igualdad de condiciones. Cuidado, que has metido de ministro a Máximo Huerta, que has metido a un astronauta, que a todos nos pareció estupendo y todos nos pareció muy bien, pero no nos vengas con el recorte ideológico o con las cuotas de poder o con quienes se han creído estos. Que tú estás haciendo ministros que son pura escenografía. Que esto es una liturgia que entendemos que está cambiando la política actual, la política moderna, que los ministerios ya no gestionan tanto, que muchas de las cuestiones están transferidas, que la soberanía nacional se ha perdido en pro de los países porque forman parte de estructuras como la Unión Europea. Todo eso lo entendemos perfectamente y por lo tanto los ministerios son algo más, son un escaparate, algo más icónico que otra cosa. Pero tú has metido a Máximo Huerta. Es que todo el discurso se cae ante semejante realidad. Y entonces te resulta imposible meter en trabajo a alguien de un partido más a la izquierda. Hombre, tendrás que ponerte de acuerdo en que el nombre sea alguien que tenga cualificación técnica, pero no podrá ser por la pertenencia a un partido. O es que, oye, yo que he sido mi ministro favorito y además lo explicité, ha sido sin ninguna duda Pedro Duque. Ahora bien, no podemos hablar de cualificación política, de experiencia política. Porque dicen, es que claro, es que Podemos no tiene ninguna experiencia, pero ¿qué experiencia tenía Zapatero cuando gobernó? Pero si Lula había sido un tipo que no tenía estudios y se dedicó desde los sindicatos y desde la lucha sindical terminó en la carrera política en Brasil y ha sido uno de los presidentes de Brasil con más relevancia en la historia moderna. Y no tenía ninguna cualificación para hacer eso. Pero es que tampoco tenía ninguna experiencia Pedro Sánchez. Porque es que, claro, aquí uno es para partirse de risa. Ahora resulta que Pedro Sánchez es un ingeniero cualificado en la gestión de los presupuestos, pero ¿dónde vamos? En fin. Sí, yo creo que tienes razón. Si al final aquí, por eso te digo, ninguno de los dos va a poder imponer ese relato de que ellos han cedido y que el otro no ha aceptado, porque está claro que el Partido Socialista, como decía Javier Gallego, es que no ha hecho nada. Es decir, yo creo que no ha cedido, no ha negociado, no ha movido un dedo. Eso creo que es una realidad que se ha impuesto y que va a estar ahí. Es decir, y que no, ellos también tienen que entender que tienen que hacer cesiones a Podemos, que no puede ser de tenerles de florero, que para eso pues no van a gobernar. Por eso me refiero, pero lo que quiero decir es que aquí hay una responsabilidad compartida de ambos, que es lo que yo creo que ha quedado fijado en la opinión pública y que les va a pasar factura a los dos si no llegan a un acuerdo, ¿no? Otra cosa es que, pues eso, intenten negociar. También el hecho de que Podemos plantee dos carteras ministeriales, supongo que en sí mismo es un indicio de que estarían dispuestos a aceptar solo una. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Si esto ya es la línea roja definitiva, porque vivimos una época en que las líneas rojas se pisotean, para bien o para mal, casi a diario. Entonces vamos a ver qué pasa. El problema es eso, que toda esta escenificación también parece tan desmedida y parece realmente que están evitando hacer el trabajo. Claramente el PSOE lo que va a conseguir es que cale la idea de que si Podemos termina entrando en el gobierno, ha sido a regañadientes de una manera extrema. Pero es verdad que la sensación es que claro, que no puedes insultar y humillar, como decía algún corresponsal, a tu potencial socio de gobierno, ¿no? Bueno, pero al final es eso, ¿no? Lo que hablábamos, además, creo recordar que, además lo comentabas tú hace unas semanas, que hablabas, ¿no?, de la necesidad de dejar a un lado la política de gestos para hablar de la política real, ¿no? Todavía seguimos en esa política de gestos. Y de esta investidura depende que sigamos hablando de política de gestos o no, de que por fin podamos hablar de política real, porque más que nada va a llegar septiembre, va a llegar octubre y esa política de gestos va a volver a florecer, ¿no? Cuando veamos la sentencia de los presos, también cuando veamos esa diada, ya va a haber motivos para política de gestos. Si no hablamos ahora de política real, vamos a perder una gran oportunidad.
Y luego, como estaban diciendo aquí en el chat y con bastante razón, dice Juan Carlos, dice, trabajo, molesta la COE, energía, molesta las eléctricas, sanidad, molesta la industria sanitaria, impuestos, molesta al IBEX. Claro, es que gobernar, ser el regulador, molesta. Cuando uno tiene que legislar y cuando uno tiene que además contribuir a mantener un cierto equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y las necesidades de los otros sectores, pues se convierte en una pieza molesta y es indiscutible. Solamente que se haya conocido este aspecto de la negociación, e insistimos, desde aquí, desde la cafetera, podemos afirmar, porque así nos lo hacen llegar fuentes de la dirección de Podemos, el gran escollo es trabajo y transición ecológica. Antes hemos explicado cuáles son las razones para eso, pero ha participado también Ione Belarra hoy en el programa de Telecinco, en AR, en el programa de Ana Rosa esta mañana. Ione Belarra, donde daba cuenta precisamente, decía, esto es un juego de trileros, dice, que no es serio, dice, llevan 2 meses, hemos hecho todo lo posible, pero aquí hay que preguntar al PSOE por qué en 2 meses no se han sentado a negociar, decía Ione Belarra hace unos minutos. Sí, permíteme que aclare esta cuestión porque me parece importante. Creo que casi, si no he entendido mal, le cambiaron el título, porque nosotros nunca hablamos de exigencias, era una propuesta para negociar y de esa propuesta nos han dicho a todo que no. A mí me parece que no es una muy buena estrategia negociadora cuando quieres llegar a un acuerdo, decirle de todo lo que pide tu socio a todo que no. Me parece que eso es mantener una posición monolítica de negociación que impide llegar a un acuerdo, que es lo que nos han pedido los españoles y las españolas, que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo y nadie va a entender que dejemos para septiembre lo que podríamos haber hecho hoy, ¿no? Nosotros vamos a seguir teniendo la mano tendida y respecto a la pregunta que me hacías, estas son cuestiones que están encima de la mesa, pero esa propuesta de concretarse, yo creo que hay que explicársela bien a la gente. Ione Belarra hace unos minutos en Telecinco hacía estas afirmaciones. Hay que preguntar al Partido Socialista por qué en 2 meses no se ha sentado a negociar, decía. Bueno, lo cierto es que estamos viviendo una negociación en directo que no estamos tampoco acostumbrados a ver con luces y taquígrafos cómo suceden las negociaciones sobre la mesa, porque, cuidado, decíamos, si esta negociación hubiera estado en manos de la derecha, habrían llegado ya a un acuerdo. En ese caso estaríamos hablando de otra cosa. Por cierto, también en el programa de Ana Rosa, esta mañana en Telecinco, María Jesús Montero decía, hay que repensar si la propuesta del PSOE es lo que quieren los ciudadanos para recuperar los derechos a través de la política. De recuperación de derechos conjuntamente, que yo creo que sí, y por tanto yo animaría a que hasta el último minuto, donde cada diputado y diputada ejercen el voto, hubiera tiempo para recapacitar. Así que todavía la negociación puede estar abierta. Pero decía Montero que la oferta ha sido generosa, era una oferta para constituir el primer gobierno de coalición y las pretensiones de Unidas Podemos son desmedidas, decía Montero del Partido Socialista. La coordinación de la totalidad de las políticas sociales con independencia de quién ocupara las carteras. Por tanto, creo que nuestra oferta ha sido generosa, era una oferta realmente propiciando el primer gobierno de coalición en este país y creo que al final probablemente unas pretensiones desmedidas de Unidas Podemos han imposibilitado llegar a un acuerdo. María Jesús Montero, decía, la ministra de Hacienda del Gobierno de España, hacía esta reflexión hoy en Telecinco hace solamente unos minutos. Bueno, pues como veis todo está abierto, nada está definitivamente bloqueado, pero se hace muy difícil la negociación. Es verdad que es una negociación histórica, ya lo habíamos comentado. Para empezar, no hay tradición en que los socialdemócratas y la izquierda se pongan de acuerdo. Siempre ha habido una histórica batalla que tiene que ver con la representatividad, en realidad, porque ideológicamente tienen posiciones bastante cercanas. Nadie podría etiquetar hoy a las propuestas de Podemos como radicales comunistas, honestamente. Pero esta distancia que se marca entre Podemos y el Partido Socialista tiene que ver mucho con los estilos, con las formas. Lo decía el propio Pedro Sánchez, la política son fondo y formas. Y tiene que ver mucho con esto. Hay una tensión que se respira y que es bastante evidente, pero es una ocasión histórica. Primer gobierno de coalición de izquierdas desde la República. La oportunidad para que el Partido Socialista acepte que el 15M
o lo que queda del 15M, llegue a la mesa del Consejo de Ministros, pero tiene que hacerlo con proporcionalidad, tiene que hacerlo con el mismo respeto con el que se le entregan el 25% de los escaños, el 30% de los votos. Tiene que hacerlo porque está pidiendo apoyo, porque es el Partido Socialista el que tiende la mano buscando los apoyos y que está buscando que lo haga un partido de izquierdas, que pide tener carteras desde las que poder tomar medidas reales. Así que veremos a ver qué es lo que da de sí. Hasta minutos antes probablemente no tengamos certeza de cuál va a ser la posición de los diferentes partidos políticos y seguro que, a pesar de lo que dicen ahora las portadas de los periódicos, la negociación continúa. El gran escollo, en todo caso, que podemos aportar es trabajo y transición ecológica, los dos espacios a los que no está dispuesto a ceder el Partido Socialista. Bueno, nos marchamos. Habría que preguntarse también, cuando el Partido Socialista pedía la abstención del Partido Popular, ¿qué era capaz de ceder el Partido Socialista para que el Partido Popular se abstuviera, ¿no? Porque aquí se habla mucho de qué es capaz de ceder o no Podemos, pero habría que preguntarle también al Partido Socialista qué es lo que pensaban ellos que iban a ceder ellos hacia el Partido Popular para conseguir su abstención, ¿no? Pero bueno, eso ha quedado como en un segundo plano. La sesión de investidura, ¿no? Arrancará en torno a la 1:30. Votación a las 2:30, anunció ayer la presidenta del Congreso. Sí, porque decían que el candidato tendrá 10 minutos para pedir el apoyo y los grupos parlamentarios 5 minutos, así que se puede extender. Así que bueno, al menos esta tarde se prevé que sepamos si va a haber gobierno o no, y además mañana lo podemos comentar tranquilamente. Claro, ya tendremos tiempo de verlo, leerlo, meditarlo, reflexionar y, por lo tanto, mañana ya de forma sosegada hacer reflexiones sin la precipitación de los tiempos tan locos que estamos viviendo, tampoco meditados, sin esa precipitación podremos hacer ya un análisis sosegado, observando bien cuáles son las conclusiones que podemos llegar después de lo que haya ocurrido en esa votación. Como no tenemos bola de cristal, la información será noticia cuando se produzca. Lo peor que puede pasar es que al final no seamos capaces de hacer mañana ese análisis sosegado porque hayan quedado muchos cabos sueltos, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad al final de que si no hay acuerdo, realmente todo esto nos prolongue esta situación de impasse y de incertidumbre a septiembre y hasta que sea realmente se venzan los plazos que marca la Constitución y realmente, porque en este caso todavía hay un margen para convocar un segundo debate de investidura en el que, bueno, podría volver a negociar, pero realmente sería tirar tanto la cuerda que cuesta trabajo que sean capaces, pero yo no lo descartaría, porque decía María que hubiera ofrecido Pedro Sánchez a la derecha para abstenerse. Claramente parece que Pedro Sánchez no es de ofrecer nada, ¿no? Como decía Gerardo Tece en una crónica bastante divertida y bastante humorística respecto al debate de investidura, dice: Pedro Sánchez parece que quiere que le toque la lotería sin comprar el boleto, ¿no? En este caso es un poco su actitud. Entonces vamos a ver en qué queda todo esto. Ojalá mañana tengamos alguna certeza y alguna cosa que poder analizar con sosiego. Pilar, María, gracias. Gracias a todas. Gracias a vosotras. Y a los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana en la que tenemos más preguntas que respuestas, pero algunas conclusiones. Cuando uno negocia tiene que estar dispuesto a ceder. Un partido de izquierdas tiene en su naturaleza, en su código genético, pedir políticas de izquierdas. Y lo que desde luego no cabe en ningún supuesto es no ofrecer carteras porque pueda incomodar a las grandes oligarquías, a los grandes poderes oligárquicos. Eso no cabe. Bueno, mañana volvemos. Mañana analizaremos con sosiego y con calma lo que haya dado de sí esta jornada. Gracias a todas por vuestra compañía. Podéis usar el hashtag para comentar la investidura, que seguro que hay un montón de cosas que comentar y que podemos ir debatiendo. Hasta mañana. Adiós. Cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.